Pues nada, pues vamos a iniciar la última mesa redonda de este 11 CIOT, congreso que lleva por título Transición Territorial y que he contemplado para abordar esta transición cuestiones tanto ambientales como económicas, sociales o culturales, teniendo en cuenta derivadas distintas, ya sean ecológicas, energéticas, digitales, demográficas, alimentarias, y también ha utilizado distintos ángulos o puntos de vista como el natural, rural, urbano, patrimonial, infraestructural, paisajístico, etc. Pero siempre en un intento no sencillo de articular una visión coherente e integrada de los distintos enfoques y acciones, de manera que se pueda conseguir una planificación puesta en práctica, evaluación y gestión territoriales alineadas con las estrategias 2030 de Naciones Unidas, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 medidas particularizadas. En esta línea, nos gustaría hacer un repaso de la situación de la ordenación del territorio de las distintas comunidades autónomas, saber lo que están haciendo y lo que queda por hacer, los problemas, amenazas y posibilidades que se están abriendo, los enfoques nuevos o tradicionales con los que operan y, sobre todo, conocer cómo se avanza en la construcción del discurso de ordenación del territorio dentro y fuera de las distintas administraciones, pero también con las relaciones de unas administraciones con otras y con los diversos actores económicos y sociales. Entiendo que la reflexión, el análisis y propuestas territoriales deben ser un proyecto colectivo, que no puede alejarse de las pulsiones sociales, económicas y culturales de cada momento y lugar. Y, por tanto, en este momento deberá tener muy en cuenta el cuidado del territorio, al que se van trasladando multitud de actividades, más o menos urbanas o al menos antrópicas, nuevas o viejas, que pueden afectar de mil maneras a sus valores y su integridad. La difusión de la ciudad y sus usos, muy estudiada, entre otros, por Francesco Indovina, no se traduce tanto, entiendo yo, en una fragmentación de las áreas urbanas, como sobre todo en su expansión y en una creciente integración del territorio, por lo que el objetivo esencial de nuestro trabajo debería ser el de contribuir a una mejor organización de ese territorio y a un mejor gobierno de la sociedad. Ante esta difusión de la actividad urbana o de la artificialización del territorio, constatada como nueva forma urbana, cabrían tres estrategias, se me ocurren tres estrategias o modos de actuar por parte de la Administración. Una sería favorecer esta difusión sin más, apoyando las tendencias del mercado y de determinados actores económicos, limitándose a crear las infraestructuras y los servicios demandados sin más consideraciones. La arquitectura institucional que mejor se adaptaría a esto sería la fragmentación administrativa, de manera que cada localidad decida los usos a desarrollar en su propio territorio de un modo acrítico. Otra postura sería erradicar la difusión, intentando volver a una ciudad compacta en exclusiva, haciendo que vuelvan a ella los usos que se entiende que no deben dispersarse en el territorio. La mejor solución administrativa para esta opción sería el dominio de la ciudad central sobre todo lo que hay alrededor. Y la tercera opción sería corregir la tendencia, y esta tercera opción sería la que, basándose en la insostenibilidad de la dispersión y uso indiscriminado del territorio y en la imposibilidad de invertir esa tendencia, decide corregir los procesos en curso, tratando de aprovechar las posibles ventajas y afrontar los problemas mediante la regulación precisa. Para alcanzar este objetivo sería necesario instituir formas articuladas y eficaces de gobierno metropolitano, en su caso, pero también autonómico y, sobre todo, conseguir una adecuada concertación entre administraciones y de estas con la Administración del Estado. Esta idea de la concertación interadministrativa obviamente no es nueva, pero que yo sepa nunca se ha conseguido de modo eficaz. Y ya en los años 90, cuando estaba muy de moda las grandes ciudades y solo se hablaba de las políticas para las ciudades, se reclamaba con ahínco una planificación y gestión territorial concertada entre las comunidades autónomas y estas con la Administración central, que nunca llegó. Por su parte, Fundicot, ante la inexistencia de una comisión sectorial en las Cortes Generales para la coordinación entre comunidades autónomas, trata de mantener en sus congresos un foro de intercambio, puesta en común y aprendizaje entre ellas en la materia de ordenación del territorio. Por tanto, sería de interés conocer las propuestas de ordenación, acción, control y evaluación de las actuaciones de las respectivas comunidades autónomas aquí presentes, cómo se incardinan en ellos, por ejemplo, los PERTES, Programas Estratégicos para la Transformación y Recuperación Económica, las estrategias de desarrollo rural y todo otro tipo de estrategias que inciden en el territorio. De manera que el dinero europeo para las políticas de regeneración, transformación y resiliencia no acaben yendo en contra de los propios objetivos de la Agenda 2030 tan proclamada por todos.
Y en relación con el modo de ordenar las actuaciones en el territorio, e incluso en la ciudad, recuerdo unos ejemplos muy puntuales, pero que a mí me parecen curiosos, que es, por ejemplo, que en algunas normativas alemanas ya en los años 2000 obligaban a que toda transformación urbanística de carácter tanto urbano como territorial debía tener un balance ecológico positivo y obviamente demostrarlo. También se exigía que el que hubiese contaminado tenía que descontaminar a su costa. O que otro tema para mí muy querido es que la permeabilidad del suelo tenía que alcanzar el 50% del mismo en cada actuación de tipo urbano, claro. Bueno, y tampoco estaría de más recordar aquí la segunda parte del artículo 47 de la Constitución, que dice que los poderes públicos regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y este interés general tiene ahora mucho que ver con los valores del territorio y su preservación, en un momento en que muchas nuevas actividades tienen su mirada puesta en él, a veces con una visión muy exclusivamente de beneficio económico. Y con esta brevísima introducción voy a dar paso a los representantes de las comunidades autónomas que nos hablarán de sus propuestas de salvaguardia y acción. Bueno, yo pido que nos habléis de esto, de propuestas de salvaguardia y acción sobre el territorio y de cómo contemplan o regulan las posibles actuaciones de otros agentes. Hemos visto aquí en el Congreso, por ejemplo, pues, leyes del suelo como la LIOTA, muy interesante como nos lo plantearon. En Asturias, directrices de ordenación del territorio, estrategias del territorio del paisaje, planes de ordenación territorial, políticas sectoriales como de infraestructuras, equipamientos o sistemas verdes, planes y proyectos de desarrollo sostenible de conservación del patrimonio natural o cultural. Y sería interesante saber cómo redunda todo ello en un conocimiento con comprensión real y paso previo imprescindible, como paso previo imprescindible para poder actuar. Y también cómo redunda todo esto en que las actuaciones vayan en la dirección correcta, por lo menos la pretendida. Y en esta línea a mí me parece muy importante, por ejemplo, conocer la relación entre lo estratégico y lo vinculante y el papel que van a jugar o están jugando los actores privados. Conocer también cómo se compaginan las políticas de salvaguardia funcional del territorio con las estrategias de desarrollo económico local y regional en cada uno de los lugares. En resumen, querríamos escuchar y debatir sobre propuestas de soluciones que permitan adaptar los territorios a los desafíos a los que están sometidos, como son los derivados del cambio climático y de los diversos riesgos naturales e inducidos por la actividad humana, de manera que la asignación de usos y actividades se haga con una visión integrada y holística, de modo respetuoso con el paisaje y los procesos ecosistémicos y teniendo siempre en cuenta que se está actuando sobre un recurso finito. Bueno, pues dicho esto, supongo que bastante breve y disperso, empezamos las intervenciones vuestras para que nos contéis más o menos lo que yo aquí os sugería, que era qué se está haciendo en cada territorio, para ver si luego podemos hacer un pequeño debate entre vosotros mismos y con el resto del público. Entonces, empezaría Ignacio Ruiz Latierro, a que te tengo aquí, director general de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias. Pues muy bien. Buenos días a todos. Yo voy a hacer un poco una exposición de los objetivos que tenemos en la Dirección General. Seguro que se me olvida alguno, pero juego con la ventaja de que ya los desveló en la jornada inaugural el consejero cuando vino a la presentación de este congreso, con lo cual me ha dejado ya el camino trillado para saber de qué tengo que hablar. Yo creo que lo primero que hay que plantear un poco, aunque hay mucha gente aquí asturiana, pero también hay gente de fuera y nos está viendo gente por streaming, cuáles un poco las condiciones del territorio asturiano, ¿no? Que tenemos 10.600 kilómetros cuadrados de territorio, aproximadamente 1 millón de habitantes, una densidad de 94 habitantes por kilómetro cuadrado, distribuidos en 78 concejos muy heterogéneos en dimensión y extensión y condiciones, y luego con unos municipios a su vez muy diversificados en núcleos y entidades poblacionales, de las cuales más de 3.500 tienen menos de 10 habitantes a día de hoy. Tenemos una distribución comarcal no especialmente eficiente,
entre las cuales muchos de los municipios que forman parte de una u otra comarca no se sienten especialmente cómodos o no las usan como un elemento real de funcionamiento orgánico y administrativo. Y con estas cartas, luego además tenemos una distribución un poco fragmentada. Tenemos una clara, lo que llamamos en Asturias siempre se ha llamado el famoso área central, que ha dado mucho debate de ordenación y territorial durante los últimos 30 años, desde hace casi 30 años que se aprobaron las directrices de lo que se llamaba entonces el área central, con muy pocos municipios integrados en ella, que luego la presión ha intentado que los municipios más cercanos al centro quieran agruparse en ese área central, y lo que se han llamado tradicionalmente dos alas, el ala oriental y el ala occidental. Aproximadamente el 70% de la población reside en ese área central, más del 70% de la población, que en realidad no ocupa ni el 15% del territorio. Esta fragmentación del territorio es precisamente la gran problemática de ordenación del territorio asturiano. Como tú decías, siempre ha habido unas tendencias en estos tiempos de las áreas metropolitanas. Muchas veces se han intentado crear, bueno, primero porque han tenido éxito allí donde han funcionado, segundo porque los fondos europeos destinan una gran parte de sus recursos a esas áreas metropolitanas, y era una buena forma de gestionarla, de conseguir financiación. Esto ha hecho, por eso decía antes, que los municipios más cercanos al centro siempre se hayan querido integrar en esa área metropolitana de la que llevamos muchos años hablando, y las salas se han sentido tradicionalmente un poco marginadas. En este sentido, nosotros ahora lo que intentamos es modificar un poco el concepto, y dado que en estos momentos existen una gran variedad de fondos europeos para no solo centrados en las áreas metropolitanas, sino que además en estos momentos, con el reto demográfico y con la necesidad de fijar población, existen otros recursos a captar para las zonas más despobladas. Intentamos hacer una nueva distribución de este territorio asturiano, por lo menos una nueva forma de gestión. Luego hablaré un poquito de ellas. Como objetivos de la legislatura, podemos decir, o como próximos objetivos de la ordenación territorial, ya hemos hablado aquí recientemente de la Loita. Ayer hubo una exposición de cómo ha sido la génesis de esa nueva ley que pretendemos aprobar esta legislatura, y que tiene varios objetivos, ¿no? Simplificar la redacción de los planes generales en función de la complejidad y del tamaño de los municipios y de las poblaciones que se van a afectar, abordar el problema de la gestión urbana de los pequeños y medianos municipios, en las que quizás la normativa más al uso es difícil de aplicar y encaja muy mal con las necesidades de gestión de esos municipios pequeños, y muy especialmente afrontar el problema de crecimiento de las pequeñas entidades y núcleos rurales, y cómo permitir, sin desconfigurar el terreno y sin perder los valores patrimoniales que les caracterizan, un crecimiento mínimo que permita por lo menos conseguir estos objetivos de fijar población en las zonas no urbanas de la región. Para esta nueva estructura territorial que, como venía antes, queremos hacer, y que estamos olvidando un poco el concepto, queremos olvidar un poco el concepto de área metropolitana central con dos alas. El objetivo que estamos intentando desarrollar es una cosa que llamamos áreas de colaboración intermunicipal. Y pretendemos precisamente establecer un sistema equilibrado de consecución de fondos y estructuras administrativas, tanto entre el área central y las dos alas, la oriental y la occidental del territorio, precisamente de forma equilibrada y sin generar los recelos que estaba generando en las alas la captación o la posible captación de fondos que se iban a conseguir solo en el área central, garantizando que
cada una de las tres grandes subregiones va a tener un trato equitativo, pero diferenciado en función de sus características territoriales. Así como la zona central, evidentemente, será una agrupación urbana y tendrá mucho más peso en la zona urbana, intentamos que haya medidas compensatorias, o intentaremos que haya medidas compensatorias en cada una de las dos salas para garantizarles financiación y recursos que permitan sus modelos de vivienda y sus modelos de gestión de ese territorio mucho más urbanos, mucho más rurales que el área central. Ello lo pretendemos, como las estructuras del área metropolitana nunca se han logrado desarrollar, no solo por estos recelos de los municipios menos poblados de las salas, sino por los propios recelos municipales de los ayuntamientos en el área central, que sienten crear una nueva estructura o un área metropolitana como una pérdida de competencias, lo cual a los diferentes alcaldes siempre les genera cierta tensión. Pretendemos empezar apoyando la intercolaboración municipal sin caer ni en la actual estructura de las comarcas ni en las mancomunidades. Pretendemos crear agrupaciones voluntarias de ayuntamientos para prestar determinados servicios en el territorio próximo a ellos. Se trata que sea un sistema que nazca de los ayuntamientos y de las peticiones y carencias municipales y asistirles en aquellos sitios donde sientan que necesitan ayudas y los servicios prestados conjuntamente puedan generar ciertas sinergias. En los primeros avances que estamos haciendo en este modelo de gestión, ya estamos sintiendo los primeros problemas administrativos, y es cómo la financiación de estas actuaciones que pretendemos acometer ya empiezan a generar tensiones entre si deben de ser parte o de gestionarse desde la parte de ordenación del territorio o desde la parte de la cooperación local de la administración, dado que Asturias, por ser una provincia, una comunidad autónoma uniprovincial, la propia comunidad actúa como diputación. Entonces ya se están generando ciertas tensiones y esto es un área, una competencia propia de la ordenación del territorio o si es un área de competencia propia de la Diputación. En todo caso, lo que se trata, independientemente de quién gestione el dinero, es de hacer una planificación, una gestión eficaz y generar una estructura administrativa y jerárquica que, naciendo de los ayuntamientos hacia arriba, permita regularla. No sabemos todavía, porque esto es la novedad posiblemente de este mandato, si esto vamos a introducir esta nueva estructura, estas nuevas posibilidades como un añadido a implementar en la Loita dentro de estas gestiones de los municipios que queremos hacer, de las zonas más pobladas y despobladas o rurales, y habrá que crear y regenerar unas nuevas directrices del área central, y en este caso del área central y de las salas. Pero lo que sí que estamos sintiendo, hablando con todos los alcaldes desde que ha empezado esta legislatura, es que con este modelo se sienten infinitamente más cómodos que con la imposición de un área metropolitana estricta o una mancomunidad al uso. Así que cuando tengamos novedades de cómo lo vamos desarrollando, posiblemente en el próximo congreso os podamos contar un motivo de una experiencia de fracaso o de éxito. Ya veremos, esperemos que sea de éxito. Tenemos también dentro de los objetivos, bueno, se me ha olvidado, yo creo antes aquí, todo esto va vinculado, yo creo que en esto sí que estamos a la cola, somos una de las comunidades autónomas que todavía no tenemos aprobada un modelo de agenda urbana. No he querido introducirlo aquí porque recientemente en Granada se han hablado bastante de estos temas y estaba mi compañera Laura allí y explicó un poco cuál era el planteamiento actual dentro de la comunidad autónoma, pero sí es también un objetivo intentar aprobar un modelo de agenda autónoma en el que desarrollemos, por una parte, los criterios de los objetivos de desarrollo sostenible
y nosotros nos fijaremos, obviamente, mucho más de forma intensa en la parte de la ordenación territorial que esa agenda urbana requiera, muy fijado también al reto demográfico, la fijación de población en las comunidades o en los núcleos de los núcleos más rurales, y también en colaboración a efectos de establecer las comarcas y las nuevas comarcalización con la Viceconsejería del Gobierno, que es la responsable del reto demográfico. Como planes territoriales y aprovechando algunos modelos de éxito que ya ha tenido la ordenación territorial asturiana, como han sido el POLA y el PES, el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano y el Plan Especial Territorial del Suelo no urbanizable de costas, y copiando ese modelo de preservación medioambiental de nuestros valores ambientales y patrimoniales, que ha sido muy exitoso, y yo creo que ya todo el mundo reconoce que la costa asturiana es la costa mejor protegida de España y en un estado más medioambiental más correcto, con 400 kilómetros de costa. Intentamos seguir avanzando en este modelo de protección paisajística, y en este momento estamos con la tramitación de lo que todavía se ha llamado, siguiendo los modelos tradicionales, unos corredores ambientales con un plan territorial de espacios verdes del área central, que ahora deberíamos rebautizarlo, pero la cosa, independientemente de cómo se llama, es hacerlo y conseguir ordenar el suelo y preservar los espacios de suelo no urbanizable en el área central, con mayores valores paisajísticos, patrimoniales y agrológicos. Dentro de este plan territorial intentaremos también potenciar intereses turísticos, y eso casa un poco con el difícil papel que pueden tener los privados dentro del plan genérico de la ordenación del territorio, así como en el urbanismo la propiedad privada tiene mucha más facilidad y necesidad de intervención. En la ordenación territorial es más compleja, pero sí puede ser un elemento de potenciación turística, puesto que pensamos aprovechar estas reservas verdes que generemos para implementar dentro de ellos caminos naturales, sendas, muy al estilo de los programas de caminos naturales del que ayer nos hablaban aquí los compañeros. Y ahondando también en la misma política de preservación del patrimonio, pretendemos acometer, en coordinación con las consejerías de Turismo y Cultura, un plan especial territorial del Camino de Santiago. El Camino de Santiago, a su paso por Asturias, tiene dos itinerarios principales, el camino primitivo y el camino de la costa, y hasta ahora su protección se limita a un decreto de protección muy poco particularizado, en que las protecciones se limitan a fijar franjas de terreno a derecha y a izquierda del camino, y es café para todos dentro de esas franjas. Pretendemos hacer un plan mucho más detallado, en que la ordenación de los valores que se encuentran a lo largo del camino, sus valores paisajísticos, patrimoniales, queden claramente detallados, pudiendo a su vez liberalizar los usos que hasta ahora ese decreto de protección poco definido impone en todos los sitios, a veces de forma absurda, generando problemas y tensiones en la gestión de los municipios e incluso de los residentes y vecinos, que ven a veces el Camino de Santiago como un impedimento para su desarrollo de sus fincas y de sus propiedades, en vez de como un valor patrimonial interesante a nivel turístico y de explotación. Y luego, dentro del mandato nos quedará, o de la legislatura, nos quedará lo que yo llamo la fontanería de la ordenación del territorio, que al final son las directrices, ¿no? Estas son las típicas cosas que se redactan cuando hay goteras. Tradicionalmente ya contábamos con unas directrices para la energía eólica, que en estos momentos se encuentran ya en un estado avanzado de saturación con respecto a las reservas
de suelo que había y otras que no se van a ocupar, posiblemente en algunos casos porque las reservas de suelo que se habían previsto para las zonas eólicas estaban en sitios donde el recurso no era el adecuado. Se pretende con la Consejería de Industria hacer una revisión de estas directrices, incluyendo o añadiendo además unas nuevas directrices de energías renovables. Está en estos momentos, que es un sector muy de moda, demandando suelo ya no solo para los parques eólicos, que era la petición tradicional, sino que se está pidiendo para lo que se llaman los depósitos de almacenamiento ahora de energía, que son unos parques de baterías de condensadores para aportar energía a la línea en momentos puntuales, o determinados espacios necesarios para hacer saltos de agua reversibles, o incluso, aunque aquí en Asturias es menos interesante, para los parques eólicos de energía. Y por último, y también por necesidades y petición del propio mercado y desde las consejerías que lo impulsan, abordaremos unas nuevas directrices sectoriales de comercio. Y con eso yo creo que he puesto un poco en juego lo que desde aquí estamos haciendo y quedo ahí a disposición para el debate. Muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra María Encarnación Rivas Díaz, que es directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Galicia. Por favor, os pediría que nos pasaseis del tiempo porque andamos muy mal de tiempo. Lo intentaré. Buenos días. Bueno, la situación que estamos en Galicia a nivel de la ordenación del territorio, pues seguro que no será la idónea, pero sí pensamos que es muy favorable. Tenemos el privilegio de contar con una ley relativamente reciente del año 21 que sustituyó a la anterior ley de ordenación del territorio del año 95 y que al ser reciente y ya haberse tramitado en vigencia de los principios de las agendas urbanas y territoriales y de todos los principios de sostenibilidad marcados desde Europa y desde España, ya contiene y está adaptada a todos esos objetivos, como pasaré a explicarles a continuación. En todo caso, ayer yo un poco trataba de trasladarles que en la creencia que toda la normativa, creyendo en ella y por supuesto en la planificación, no verla como un dogma inamovible, ¿no? Decía ayer un ponente que lo que no evolucionaba y mejoraba es que estaba evolucionando a peor y quedándose. Bien, pues entonces con naturalidad estamos creyendo que no nos conformamos con prueba conseguida. Tenemos una ley de ordenación del territorio con parámetros de máxima actualidad, sino que queremos seguir avanzando en ella. En consecuencia, estamos ahora precisamente en sentar las bases de una agenda que en Galicia sería territorial, superando ese debate de lo urbano y lo rural, que si hay un sitio en que eso se entremezcla, esa es la definición del modelo territorial de Galicia, y que estamos ya trabajando con el Colegio de Arquitectos, con la Fundación RIA del profesor David Chipperfield y, por supuesto, con el paraguas y encajado con ONU Habitat. Les decía, en la Ley 1.21 de Ordenación del Territorio de Galicia, de 8 de enero, encaja ya absorbe y determina con rango normativo, con rango de ley, no como recomendación de agenda, sino como, insisto, mandato imperativo a todas las actuaciones con incidencia en el territorio en Galicia que se adapten a la perspectiva de género e inclusiva, que las ciudades procuren ser cuidadoras, que se haga efectivo el principio de igualdad, que por supuesto se garantice la sostenibilidad ambiental no como un
palabra demasiado manido que no sea nada. Hay una anécdota de un alto cargo que llegó a la Xunta de Galicia después de pasar 5 años con un fellow en Estados Unidos. Y entonces él era funcionario, volvió y le preguntaba a sus compañeros: oye, ¿qué ha pasado aquí en estos 5 años? Y que el compañero le contesta: Samuel, todo igual, pero sostenible. Bien, pues no queremos que sea todo igual, pero sostenible. Esa sostenibilidad tiene que ser como punto de partida, no que decimos nosotros la cuenta de la vieja, hacemos algo, lo proyectamos y después lo hacemos, decimos que sea sostenible. Por supuesto, el principio de la solidaridad intergeneracional, equilibrando ese medio rural costero y no urbano de Galicia con medidas de impulso demográfico y entendiendo, decía la moderadora, que el suelo es un recurso finito, no renovable y, por supuesto, yo me atrevería a añadir, encima es escaso. Bueno, a estas alturas parece que sobra decir que cualquier actuación sobre el territorio tiene que que garantizar la protección de patrimonio natural, histórico y cultural. Y en un sitio como Galicia, en un sitio como Asturias, pues eso va de suyo. Que la cohesión e integración sociales que sean reales. Esta cohesión territorial y social, a mí me gustaría ligarlo con, que luego vendrá con la implantación de energías renovables. Seguro que todos tenemos en nuestra ciudad alguna pancarta: albergue de Cáritas sí, pero no aquí. Eólicos sí, pero no aquí. ¿En dónde? En cualquier otro sitio, en el Quinto Pino. O sea, pero no, a todos nos parece muy bien, pero eso de que nos pongan la recuperación de drogodependientes en el bajo de nuestra casa, en nuestro barrio, tendremos que ver. Desde luego en Galicia yo digo que desafortunadamente tenemos poca inmigración porque no tenemos oferta de trabajo para acogerlo. Estamos ahora con la recepción de sudamericanos que son nuestros sucesores directos y tenemos que ver qué pasa con eso si nuestra posición es paternalista y pobriños y como el domum que llevaba yo la huchita de negrito y chinito hace 50 años, o es realmente esa cohesión e integración social, se cree realmente en ellas. Bueno, enhorabuena, tengo los que, no sé si todos han estado en la ponencia de ayer de Ángeles, de la directora de la Junta de Extremadura excepcional, sobre esa obligación de garantizar la accesibilidad universal como derecho universal y real. A mí me gusta decir que discapacitados somos todos, solo nos falta saber en qué momento vamos a serlo. Bueno, ayer ya hablé al máximo de la necesidad de transparencia, en esa desconfianza que yo decía que tiene el Estado para con las comunidades autónomas para con las administraciones locales y el ciudadano para con todos. Bueno, pues a mí me gusta andar siempre como los magos, con los brazos al aire, las mangas recogidas. Máxima transparencia, y eso será lo único que dé certeza a la ciudadanía de que las normativas que se le imponen sean correctas. Yo tengo la larga experiencia ya profesional de que, incluso hablando de temas muy importantes como es la regulación, limitación o delimitación del derecho de propiedad, todos en general entendemos el interés general y las cosas mientras le afectan a la parcela del otro mucho, pero ya nos cuesta mucho trabajo cuando nos afecta a nuestra parcela, pero sobre todo podemos entender que el plan
nos limite o nos delimite nuestro derecho, siempre y cuando al que consideramos igual, al vecino, no le permita más. Entonces yo creo que eso, lo que tenemos en las manos, es tan importante que ninguna falta de transparencia, si estamos seguros de lo que hacemos, bueno, pues ¿por qué no transparentarlo? Por lo demás, la estructura de la ordenación del territorio, de la Ley de Ordenación del Territorio gallega, es sencilla, simplificó sustancialmente los instrumentos que contempla de ordenación. Esta ley ya, claro, es heredera de la Ley 216 de suelo y entonces, por supuesto, entiende que hay cuestiones que hay que abordar desde la ordenación del territorio, no desde el municipio, y hay que saber explicar eso, que las cuestiones territoriales no obedecen a la delimitación municipal política. Tenemos unas directrices de ordenación del territorio de 2011, ya sabemos que con mucho retraso respecto a Asturias y muchísimo respecto a País Vasco, pero que es un documento que ha sido de una utilidad notoria y que seguimos invocándolo a menudo. Después, el segundo nivel son los planes territoriales de dos tipos, los integrados, que se refieren a ámbitos grandes territorialmente uniforme, pues véase la Ribeira Sacra, véase las Fragas de Leume, que deben ser ordenados, eso con total independencia de cuál es la división municipal que se ve afectada, y los especiales, los que afectan a un ámbito muy concreto. Los planes sectoriales, que es lo que su propio nombre indica, lo que responden a cuestiones sectoriales, pues el plan sectorial de áreas empresariales, de plantas de acuicultura, de plantas eólicas. Insisto, repito y no quiero ser cansina, el futuro de un país no se improvisa y eso lo mejor es planificarlo. No se puede ir a salto de mata y al interés circunstancial de ese momento decidiendo. Y por último son los proyectos de interés autonómico, que son aquellas actuaciones que por su gran incidencia, pues eso consideramos que exceden de su afección sobre el municipio correspondiente, son lo que su propio nombre indica, de interés autonómico, y estos pueden ser igual de iniciativa pública que privada, los promueve, los aprueba, los tramita y los aprueba la Xunta de Galicia. Bueno, este plano del modelo de asentamientos contenido en las DOT del 2011 será la base y empezaremos, estamos empezando a trabajar hacia esa agenda territorial de Galicia, con ese espíritu de no estar parados, de seguir avanzando, de seguir mejorando en eso, y eso interesa esos tres aspectos. Bueno, la singularidad del territorio, la necesidad de coordinar a todos esos agentes, los públicos y los privados, por supuesto, no demonizamos a los privados, todo lo contrario, creemos que de esa colaboración público-privada el éxito está vinculado directamente a ese entendimiento dentro de los objetivos de sostenibilidad y con un proceso de reflexión colectiva para generar el marco común en la toma de decisiones. Ahí están todas esas inputs a implementar en esa agenda territorial que se han venido repitiendo a lo largo de estos 3 días, con lo cual no quiero extenderme, y recuperar lo que en Galicia, esa vinculación de la población con la explotación racional de su recurso agrícola, ganadero, pesquero, forestal y minero, es nuestra esencia como pueblo. Repito, seguir avanzando en la transparencia y la simplificación administrativa, para lo cual el elemento fundamental es la plataforma territorial, sobre la que ayer insistí, expuse. Y, por último, acuñamos hace
10 años, un término que es el urbanismo responsable, que nos ha acompañado como un mantra en toda la evolución. Urbanismo responsable es, por no decir, urbanismo corresponsable y ordenación del territorio. Eso que yo decía, que todos entendemos las cosas mientras no nos afectan personalmente, esa mentira que se ha vendido, que hemos vendido todos desde la administración, de energías limpias, cuando la única energía limpia es la que no se consume, y lo que tenemos que hacer es ir a menos consumos de energía. ¿Cómo que es limpio? No tiene incidencia el eólico, no tiene incidencia el termosolar. Por supuesto, todo tiene incidencia. Ninguna es limpia, solo la que no se consume, pero habrá que ver en esa corresponsabilidad y que todos y cada uno de nosotros lo hagamos. Todos y cada uno de nosotros hacemos política todos los días en cómo consumimos, en cómo comemos, en cómo nos movemos. Todo eso, esa labor. Permítanme sacar un poco de pecho, que creemos que en Galicia estamos en el buen camino, que tenemos una relación no buena, extraordinaria, desde la comunidad autónoma con los 313 concellos de todos los colores, por supuesto, e incluso con la ciudadanía, que han asumido que estamos en el buen camino. Más nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Encarnación. Y ahora le tocaría el turno a José Antonio Marcén Zunzarren, director general de Organizaciones del Territorio del Departamento de Cohesión del Gobierno de la Comunidad Foral Navarra. Gracias, Teresa. Bueno, me gustaría partir del magnífico relato que hizo el otro día Madame de Jean Pons sobre todo lo que ha sido la contribución de la ordenación del territorio a la política europea, ¿no? Las políticas europeas. La verdad es que desde esa perspectiva, la situación en la que nos encontramos en este momento, yo creo que, hablo siempre de Navarra, lógicamente, no sé, es de cierta desvitalización. Yo creo que en esta cronología tan estupenda que nos dio, bueno, hubo un punto culminante, la Estrategia Territorial Europea del 99, que representó para nosotros, para todos, yo creo, un gran impulso, ¿no? Y a partir de ella pues desarrollamos leyes y estrategias y planes, ¿no? Pues bien, desde ese momento yo creo que eso es lo que decía, ¿no? Hay cierta desvitalización, por lo menos en la ordenación del territorio como actividad o política o actividad administrativa. No hablo como disciplina científica porque a la luz de este congreso está que esa disciplina pues está rica y profunda y desarrollándose, ¿no? con gran vitalidad, ¿no? Bueno, he hecho mi reflexión sobre esta desvitalización. No me voy a detener en cada uno de los componentes, pero para mí uno es, por ejemplo, por lo menos el desarrollo de las políticas sectoriales, ¿no? Ante lo que nos hemos replegado un poco, ¿no? Yo creo que las políticas sectoriales nos están dictando conceptos, procedimientos. Incluso están metiendo artículos en nuestra propia ley, ¿no? Cuando debería ser al revés, yo creo, ¿no? Que fuera desde nuestras normas que estuviéramos dictando todas estas cosas. Entonces hay cierto repliegue, no sé si voluntario o digamos, o sea, sufrido, o estamos un poco abdicando, ¿no? También yo creo que ha habido cierto repliegue, digamos, respecto a las competencias municipales, ¿no? Sobre el papel puede sonar bien, pero no sé, lo importante, y se ha hecho en Navarra, ¿no? Pero en Navarra os recuerdo, 272 ayuntamientos, el segundo tiene 30.000 habitantes y quitando los de la área metropolitana de Pamplona, no hay más de 10 o 12 que tengan más de 5.000 habitantes, de ahí hasta 272 son pequeñísimos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la intención de esa cesión de competencias? Yo dudo de que haya sido por pensar que así las cosas iban a ser mejor, que los procedimientos iban a ser mejores o que sobre todo la calidad del producto, de los planes iban a ser mejores. Yo creo que fue por quitarnos un ingente trabajo de encima que teníamos en la administración regional y al final falta de recursos humanos, tal, y al final pues se lo hemos echado, digamos, a un conjunto de entidades que tienen aún menos que nosotros, ¿no? Y no sé, yo creo que es un camino difícil de recorrer a la inversa, pero habrá que trabajar un poco con creatividad.
Está el tema pues, también de los instrumentos supramunicipales. También en Navarra pues, se han desvitalizado, se han desnaturalizado incomprensiblemente y realmente casi han desaparecido del escenario, ¿no? de trabajo en la comunidad foral. Pero no me quiero entender porque estoy viendo el reloj y enseguida pasa el tiempo, ¿verdad? Y el cuarto, yo creo que tiene que ver con la acción territorial, precisamente, con lo que estamos tratando aquí. No sé si llegaré a la presentación, con la acción territorial, ¿no? Yo creo que, mira, hemos oído unas cuantas, o yo he retenido en mi libreta unas cuantas frases lapidarias que hemos oído en este congreso y que han quedado en mi memoria, ¿no? Creo que fue Pedro Tomei que dijo el primer día que la contemplación es un lujo, la acción es una necesidad. Realmente yo creo que si queremos revitalizar nuestra disciplina, la de la ordenación del territorio me refiero, pues pasará por hacer más, por hacer más. Creo que nos hemos contentado, es una autocrítica muy clara, personal, pues con llegar a la aprobación definitiva de las normas, de los planes, de la Estrategia Territorial de Navarra, por ejemplo, ¿no? Esos son unos trabajos tan costosos que llegas a la aprobación definitiva, soplas y entonces miras a la siguiente escala y te has olvidado de la estrategia, ¿no? Eso nos pasó a nosotros, aprobamos en el 2005 la estrategia y abordamos la siguiente escala, los planes de ordenación territorial, al que dedicamos también unos cuantos años y fue un gravísimo error, ¿no? La estrategia clave, o sea, digamos la directriz clave o la opción clave de la Estrategia Territorial de Navarra del 2005, que fue en consonancia con la Estrategia Territorial Europea, el desarrollo una región más policéntrica, en búsqueda del equilibrio, la abandonamos. No surgió, creo que Chimo hablaba el primer día también de la necesaria cooperación intermunicipal. No surgen estas cosas naturalmente, sobre todo desde municipios tan pequeños, ¿no? No surgió esa cooperación entre las ciudades pequeñas, ciudades intermedias de Navarra, esa búsqueda común de una posición en el contexto regional, ¿no? y de reivindicar esa posición y desarrollar estrategias comunes. Ahí se quedó, ¿no? Y no se hizo nada, no lo supimos acompañar y ahora quizá los vientos van por otro lado, ¿no? Las directrices. Así que a veces me da la sensación de que hemos construido, hablo siempre de Navarra, perdonadme, pues no sé, este sistema de normas, estrategias y planes, pues sí, es un árbol frondoso, incluso puede ser muy bonito, pero que da pocos frutos y yo creo que así está percibido por la sociedad. O sea, entonces, no sé, tenemos que tratar de llegar a las personas, a sus necesidades. Realmente los diagnósticos que hacemos en los instrumentos de ordenación del territorio son magníficos, hablan de todo, pero luego les entregamos una regulación del suelo no urbanizable, un esquema del sistema urbano y poco más, ¿no? Y hemos hablado en el diagnóstico de, qué sé yo, de muchas cosas, pues ya sabéis, ¿no? Entonces, no sé, hay algo nos falla. En esta línea también la señora de Jean Pons, que fue una exposición aparte de preciosa, o sea, aparte de muy enriquecedora, pues bonita, ¿no? Dejó una imagen que es la búsqueda de una gobernanza humanista, una gobernanza encarnada, me gusta todavía más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que buscar. A mí estamos trabajando un poco en esta línea, explorando caminos. Me salen 3 palabras que empiezan por PR, las 3. No soy un creativo, pero no sé, igual algún lema podremos sacar de ahí, que son proximidad, proactividad y presupuesto, ¿no? Las 3 palabras que empiezan por PR. Y bueno, una proximidad real, una proximidad, o sea, una presencia nuestra en el territorio, mediante equipos, mediante antenas, mediante observadores, mediante acompañantes. Entonces, una descentralización, ya te digo, real de nuestra actividad. La acción de abajo arriba. Esto surge cuando estás en el territorio y entras en comunicación con las personas, esa, digamos, mecánica de abajo arriba surge. Tenemos que aprovechar y comprometer a los colectivos, ¿no? Hay colectivos siempre muy concienciados, que tienen información, conciencia y que están movilizados. Y si no, hay que partir de crear conciencia y movilización en el territorio, porque si se moviliza el territorio, pues nos movilizarán a nosotros, ¿no? Y lo que digo, pues acompañamiento, la proactividad y de respuesta
presupuestos, ¿no? Bien, trabajar de estas formas nos está poniendo también en otra cosa que tengo apuntado. Claro, si quieres dar respuesta en el territorio, nos estamos encontrando, digamos, con una nueva manera de afrontar la relación con las políticas sectoriales, ¿no? Es en el territorio, hablando con la gente, donde te das cuenta que no llegan las políticas sectoriales, sea educación, salud, servicios sociales, otras, ¿no? Emprendimiento, no llegan a trabajar en la especificidad del territorio. Otra frase que apunté en mi libreta, creo que la dijo Chimo, la OTE es una disciplina transsectorial. No sé lo que tendría en la cabeza con la palabra transsectorial Chimo el otro día, pero a mí pues me ha evocado, bueno, pues muchas cosas, ¿no? O sea, yo casi me olvido de intentar coordinar las políticas sectoriales. Bueno, sí, en la fase de formulación del plan, pues vale, ¿no? Hay que conocerlas, ¿no? Y tenerlas en cuenta, pero vamos, que incorporen el componente territorial a las políticas sectoriales, yo lo veo que no está pasando, ni ha pasado y no sé si pasará. Entonces, hay que suplir o sea, estamos en la tesitura de suplir las políticas sectoriales, que, cuidado, no digo suplantar ni invadir, pero en el territorio te das cuenta que tienes que complementar, que tienes que intensificar, que tienes que modular muchas cosas de las políticas sectoriales. Esto nos lleva a muchas dificultades prácticas en la administración, porque como no defiendas muy bien ¿qué es la ordenación del territorio? En los servicios jurídicos, en la intervención, difícilmente te van a consentir que implementes una medida, digamos, relativa, qué sé yo, al servicio del transporte escolar, como lo hemos hecho de una manera un poco retorcida, ¿no? Hemos llegado a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues mira, lo dejo aquí, porque tenía algunas cosas más, igual alguna imagen para ilustrar lo que estamos haciendo en esta línea, que igual habría sido más interesante que toda esta filosofía que he soltado, pero pues mira, pasamos y seguimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues entonces damos paso a Jon Asúa Berasturi, que es responsable del Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno vasco. Bueno, Gunón, buenos días a todos. En primer lugar, excusar a Nacho Lapuerta, el director de Planificación Territorial y Agenda Urbana del País Vasco. Por cuestiones de agenda no he podido asistir. Pero para mí ha sido una oportunidad. Yo la verdad es que no tengo más que agradecimientos a Nacho y a vosotros, ¿no? Porque no había estado nunca en un CIOT y felicitaros, me ha parecido una experiencia. La verdad es que, bueno, volveré, o sea que nos volveremos a ver. Antes de empezar, sí que aprovechando la intervención de esta mañana de Antonio, sí que me apetecía comentar una pequeña cuestión, ¿no? Hemos hablado de gobernanza estos días, de relato rural-urbano, la necesidad de reflexionar sobre la productividad del suelo rural, sobre la gestión de los riesgos, el master plan y la acción plan, la crisis de la biodiversidad como antesala a una crisis climática. Y Antonio finalizaba la conferencia hablando del programa Man and Biosphere, ¿no? Que debía ser ya ser humano y biosfera, pero estoy totalmente de acuerdo. Considero que las reservas de la biosfera son una auténtica oportunidad para hacer experimentos territoriales. De hecho, se acuñaron con ese fin en el año 74. Son una figura territorial muy poco desarrollada, si bien tiene muchos espacios calificados como tales. En el Estado español muy pocos tienen su propio órgano, o sea, su plan de gestión, según una tipología territorial que identifica un espacio núcleo con una zona de protección y una zona de transición, que de alguna forma regula y modela todo el territorio y los usos, y además parte de tres funciones básicas, ¿no? Esta figura, que son la conservación de la naturaleza, la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, pero también la implementación logística, es decir, la investigación continua, el estudio del territorio como medio de poder avanzar en ese desarrollo, ¿no? El órgano autónomo de parques naturales ya lleva unos años acuñando el término de territorios para la sostenibilidad a las reservas de la biosfera,
y creo que es un término totalmente acertado. Y bueno, no quería más que aprovechar esta oportunidad por abogar porque el desarrollo de la ordenación territorial también analice aquellos espacios que en su momento se acuñaron desde una perspectiva más de la protección medioambiental, pero que con el tiempo y a través de diferentes congresos se ha visto la importancia de las personas en el espacio, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que las reservas de biosfera son en estos momentos una oportunidad hacia ese futuro que nos puede llegar o que nos llegará. Ya entro en lo mío, a explicar el trabajo que hacemos desde el País Vasco en la ordenación territorial. El País Vasco, como todo este norte que hemos estado hablando estos días, tiene una superficie de ámbito rural o de medio rural ingente en el que suceden muchas cosas y en el que quizás la ordenación del territorio en su momento también planificó, pero luego no le ha hecho el suficiente seguimiento y que, bueno, pues ha devenido en una transformación o un estudio mucho más profuso en los entornos urbanos que en el medio rural, ¿no? Nosotros, en el año 2019 se aprobó la Agenda Urbana Euskadi Bultzatu 2050. Teníamos desde el año 97 unas directrices de ordenación del territorio que planificaban el territorio y hemos pasado en estos momentos en la dirección de la planificación también a la acción, ¿no? La acción urbanística es una competencia que es municipal en el País Vasco. De hecho, en aquellos municipios de más de 7.000 habitantes aprueban directamente su planeamiento general, sin necesidad de las diputaciones. Pero en cualquier caso, estos días se ha hablado de tener que pasar de la estrategia, de la planificación y la acción. Quería hacer, sin más, unas pequeñas notas sobre lo que estamos desarrollando en el servicio por nuestra parte, ¿no? La agenda urbana como estrategia principal, ¿no? Como hilo conductor de lo que desde el servicio, desde la dirección, estamos queriendo llevar a cabo, ¿no? Al final, lo que está persiguiendo es alcanzar, ¿no?, una ciudad, unas ciudades y un territorio inclusivo, seguro, resiliente, sostenible. Nada nuevo, ¿no?, pero que sí plantea una metodología y una sistemática de operar. Se alinea, como no podía ser de otra forma, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11º, de sus ciudades y comunidades sostenibles, y sirve esta agenda urbana como un marco de referencia de diferentes departamentos, ¿no? Lo que está persiguiendo es una metodología de gobernanza transversal también en la administración pública vasca, ¿no? Y marca las líneas que se deben de seguir para ello. Y establece, pues, la respuesta, en línea con ello, de la respuesta estratégica a medio y largo plazo. Persigue o visualiza 15 retos, ¿no?, en 4 bloques potentes: retos ambientales, sociales, económicos y tecnológicos. Establece, como no podía ser de otra forma, 8 prioridades estratégicas en base a 5 principios transversales y se concreta en un plan de acción, ¿no? Yo creo que, como todas las estrategias y la planificación debería contener también, más allá de los propios objetivos generales, también plantea unos objetivos ya más pormenorizados, ¿no? O digamos que plantea esas acciones que son lo que ha devenido luego en la revisión de las directrices de ordenación del territorio del año 2019 a la aprobación o tramitación en estos momentos de varios territorios parciales y sectoriales y también a la intervención en la regeneración urbana. Bueno, esta es la vinculación entre todas las ODS, pero subyace en todo ello el 17, ¿no? Es un objetivo de desarrollo sostenible que siempre nos olvidamos del mismo, ¿no? Y casi es el que viene a resumir esa necesidad de transversalidad entre diferentes administraciones, entre diferentes grupos de participación y que al final surge como la base de toda esta agenda urbana, ¿no?, como un objetivo en sí. En la metodología de la implementación se ve un mapeo, lo primero que se hizo fue un mapeo de los actores y niveles de competenciales, se definió el sistema de gobernanza y a partir de ahí se empezó a actuar, ¿no? En 3 líneas, ¿no?, o en 3 ámbitos de trabajo principales. Por un lado, en la planificación territorial, que era lo que tradicionalmente se venía haciendo desde la dirección. En estos momentos estamos estamos ya abordando la segunda generación de planes territoriales parciales y abordando también la revisión de algún plan territorial sectorial y la aprobación de alguno nuevo. Por otro lado, estamos trabajando en regeneración urbana, como explicaba el otro día,
que de alguna forma lo que va a permitir o lo que persigue es aproximarnos a aquellos barrios en situación de vulnerabilidad que precisan de una mayor intervención por la Administración y bueno, en el que a través de una sistemática que explicaré más tarde, bueno, pues creemos que estamos siendo capaces de operar. Y por otro lado, estamos también avanzando en la innovación, ¿no? A través del Plan de Ciencia y Tecnología Innovación del País Vasco, el PCETI, tenemos convenios de colaboración con la Universidad del País Vasco, la Universidad Politécnica de Madrid y la de Cataluña para estudiar en el ámbito urbano principalmente todo lo relacionado con los barrios, ¿no? Entonces eso nos está permitiendo a la vez dotarnos de un conocimiento que nos permite mejorar casi día a día la implementación de la metodología de la regeneración en barrio, de la regeneración urbana en barrio. Bueno, la agenda urbana prevé una sistemática para la selección de los ámbitos de trabajo, que tampoco voy a hablar, pero en el que sí las personas y de ahí hacia arriba las administraciones y todos los colectivos sociales toman su protagonismo en la definición del qué, del dónde, del quién, ¿no? Y el cuándo, ¿no? Bueno, luego se dota de una serie de indicadores, como no puede ser de otra forma. Se ha hablado estos días de la necesidad del seguimiento. No debe ser, yo considero que seguimiento per se, sino para mejorar el conocimiento, para poder ir mejorando, ¿no? O sea, perdón, ampliar el conocimiento para ir mejorando. Como ya todos sabéis, porque yo creo que, como decía Antonio el otro día, el País Vasco es un asiduo de estos congresos, entonces digamos que la arquitectura de la planificación territorial del País Vasco empieza en el año 1990 con la Ley de Ordenación del Territorio de Euskadi. Derivado de ello, se redactaron y se aprobaron en el año 1997 las directrices de ordenación del territorio y la aprobación de estas directrices ha supuesto la aprobación de los 15 planes territoriales parciales en los que se dividía el País Vasco en 15 áreas funcionales y la aprobación de 10 planes territoriales sectoriales. Planes territoriales sectoriales que abordan aspectos más medioambientales, como la regulación de los ríos o de las zonas húmedas o del litoral, pero también que afectan a cuestiones más de actividades económicas, como puede ser el de energía eólica o de energías renovables, que se está revisando en estos momentos, o también de infraestructuras, ¿no? Como pueden ser los de carreteras, ferroviaria. Bueno, eso nos ha permitido dotarnos de una estructura territorial que luego ha devenido en la materialización de la planificación urbanística municipal, ¿no? A través de los planes generales de ordenación urbana que se regulan a través de la Ley 2/2006. Una ley, las dos estas, que también, como decíamos ahora, como comentaban desde Navarra, también a través de otras regulaciones sectoriales, pues bueno, se incorporan ciertas novedades que, bueno, que han podido mejorar en ciertos aspectos la arquitectura territorial del País Vasco. Bueno, las DOT en su revisión del año 2019 han supuesto un avance por identificar dentro del marco de intervención, más allá del medio físico, la infraestructura verde, del hábitat rural y el hábitat urbano, la gobernanza que ya venía de antes, ¿no? La modalidad logística, incluye unas cuestiones transversales en el que se identifican como elementos clave en la ordenación territorial también el idioma, también la salud, la perspectiva de género, el cambio climático, ¿no? Al final, de alguna forma, estas directrices de ordenación del territorio lo que han pretendido es incorporar todas aquellas cuestiones que ya estaban, que se estaba viendo necesarias, incorporarlas a la planificación territorial y las incorpora, no de una forma, digamos que particularizadas, sino que con una visión transversal. Es decir, estos aspectos, estas cuestiones transversales, tienen que calar en cada uno del resto de los elementos que configuran la ordenación del territorio. Cuando estemos hablando del sistema urbano, la salud tiene que ser primordial, al igual que el cambio climático, al igual que el idioma. Y lo mismo sucede en todos aquellos espacios rurales o del medio físico, infraestructura verde que podemos dotarnos. Y para acabar, sin más, una pincelada sobre lo que es el modelo de regeneración urbana en barrios. Surge en paralelo con la aprobación del Real Decreto 853 del Gobierno, en el cual se quiere de alguna forma estructurar la componente 2 del mecanismo de resiliencia y recuperación, que propone
un programa, el programa 1, que es el que está destinado a barrios. Y que yo creo, y visto un poco también con la experiencia, que lo que pretende es también llegar a un punto de equidad en las subvenciones, ¿no? Antes comentaba Antonio también que el destinatario último de las ayudas puede acabar resultando gente que no las necesita con tanta urgencia, ¿no? Lo que puede llegar a suceder es que solo los que tienen una capacidad de poder meterse en la inversión pueden ser que reciban el resto de la subvención, ¿no? Nosotros tenemos identificado ahora un gasto de una repercusión por vivienda de cerca de entre 50.000 y 55.000 euros por vivienda en la rehabilitación integral o en la rehabilitación profunda del edificio. Ahí estamos haciendo acciones de mejora de la accesibilidad, de la eficiencia energética y del cumplimiento de las inspecciones técnicas del edificio. Y los ámbitos o las líneas de financiación a través de fondos europeos llegan hasta un máximo de 21.400 euros por vivienda, en una mejora del 60% en acciones para mejorar la demanda pasiva. Claro, ¿qué sucede con el resto para poder llegar a la ayuda, ¿no? Claro, el País Vasco lo que ha desplegado es una sistemática en 25 barrios ya de ayuda en barrios vulnerables a través del inventario de vulnerabilidad que se hizo, en el que se quiere llegar, de alguna forma, a poder llegar a financiar hasta el 100% en ese coste estimado de unos 50 a 55.000 euros por vivienda a las familias en situación de vulnerabilidad. Porque se entiende que como una necesidad básica, ¿no?, desde la Administración, operar de esa forma. Y para eso lo que hemos implementado es una sistemática en base a unas oficinas de proximidad que hace una labor técnica, asesora, jurídica, pero también de asistencia social y que de alguna forma están permitiendo articular que personas en situación de vulnerabilidad puedan llegar a acceder a unas ayudas que de otra forma quizás no accederían, ¿no? Lo más difícil de toda esta operación está resultando el convencer a las personas en la oportunidad que hay en estos momentos, ¿no? Es verdad que los fondos europeos son una auténtica oportunidad y creemos que, bueno, que lleguen a las personas que ahora lo necesitan es urgente. Entonces, bueno, acabo ahí. Os invito a que salseéis un poco porque creo que es un proyecto suficientemente interesante. Muchas gracias. Pues finalmente intervendrá Saturnino Corchero Pérez, director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, como hice ayer en la intervención que tuve, agradecer a la organización la participación en estas extraordinarias jornadas. Agradecer también vuestra participación, los que habéis acudido a este extraordinario congreso. Y también es un honor acompañar a las personas que nos acompañan aquí en esta mesa redonda. Bueno, en relación a los retos y propuestas de, como se titula la mesa, para la política de ordenación del territorio en el futuro. ¿Qué papel para los actores privados? Bueno, en primer lugar, comienzo con lo general para descender a lo particular y con la máxima diligencia posible, dado el tiempo que tenemos. Entiendo que los principios fundamentales que deben regir la ordenación del territorio, como todos sabéis y como Teresa ha expuesto en su exposición al principio, alguno de ellos, el principio de distribución, es decir, garantizar la mejor distribución posible de la riqueza en el territorio. En segundo lugar, el principio de creación, establecer en todo el territorio condiciones y mecanismos locales para favorecer el desarrollo de actividades y empleos, el desarrollo económico, trascendental. Otro principio, el principio de compensación, corregir las desigualdades territoriales apoyando a las zonas con dificultades. Yo creo que eso rige a nivel autonómico y rige a nivel estatal y a nivel europeo, está claro. El principio de protección, preservar los bienes medioambientales y culturales, patrimoniales, de los posibles daños. Y el principio de cooperación, también muy importante, que también se ha aludido entre los que me acompañan aquí en la mesa, que es construir la política de ordenación territorial con todos los agentes implicados, administraciones, sociedad civil, etcétera. Seguido a ello, como recomendaciones, me atrevo, bueno, de una buena práctica en la ordenación del territorio, pues a indicar que siempre es importante, como muy bien decía Ignacio, y están haciendo aquí pues, un diagnóstico del territorio. Yo creo que eso es una obviedad, que es importante pues, saber en qué región estamos, cuál es su densidad de población, cuáles son sus peculiaridades, sus debilidades, sus fortalezas. No voy a entrar en los detalles de Extremadura,
lógicamente con una baja densidad de población, con aproximadamente 300, casi 400 municipios y mucha dispersión, lógicamente, y poca densidad poblacional. La ruralidad yo creo que es su punto característico, como bien conocéis. Muy importante, lógicamente, dotarla de los servicios sanitarios, educativos y sociales oportunos, la red de carretera y así también, como siempre hacemos desde Extremadura, la reivindicación de esas vías férreas, yo creo que importante para vertebrar y contribuir al desarrollo de una región, especialmente las deficiencias que presenta esa red ferroviaria en Extremadura. Decía, en la elaboración de la ordenación también entiendo necesario, muy importante, esos canales de cooperación y colaboración entre departamentos de la misma Administración autonómica, pero también de otras administraciones, la estatal y sobre todo después las administraciones locales. Asimismo, contar con el sector privado, agentes de la sociedad civil. Yo creo que es trascendental para que pueda tener éxito, lógicamente, ese planeamiento y cualquier iniciativa legislativa que se aborde. Acortar los procedimientos de elaboración y aprobación de ese planeamiento. Yo creo que hay que buscar siempre una ordenación del territorio, por lo menos de mínimos, para, eso sí, que sea realista y eficaz, como decía mi compañero de Navarra. Yo creo que es muy importante que en esa marabunta, en esa frondosidad legislativa, normativa, sea eficiente y eficaz, es decir, sea práctica y conlleve beneficios directos, se vea una practicidad en la ciudadanía, en nuestro desarrollo, en esa cohesión territorial. Siguiente, un punto también muy importante, ser rigurosos en esa planificación, porque aquí nos encontramos con la materia de la seguridad jurídica, que cada vez está incrementándose la litigiosidad, sobre todo en el planeamiento urbanístico, más que en el territorial, pero que también ha llegado. Y todos sabemos las repercusiones que tienen esas resoluciones judiciales que a veces anulan planeamiento con carácter general y hace revertir, lógicamente, a los planeamientos anteriores que no están ni adaptados, lógicamente, a esas realidades de los municipios. Tema, la verdad, sensible e importante que cada vez nos estamos encontrando con esos pronunciamientos. Flexibilidad y rapidez. Una vez que hemos elaborado el planeamiento, yo creo que es muy importante incorporar, lógicamente, saber incorporar esas innovaciones. La realidad es muy cambiante, la normativa siempre va por detrás de la realidad. Entonces es importante tener unos instrumentos de planeamiento y tener contemplado su modificación puntual y, en su caso, revisión global de esos instrumentos de planeamiento y ordenación territorial con carácter ágil y flexible para adaptarnos a esa realidad cambiante. Difícil es, porque indico que siempre vamos por detrás, normalmente la realidad va muy por delante de la normativa. Y no olvidar nunca que en la planificación, y ahí recojo las palabras de Encarnación, es una herramienta importante que hay que defender, una herramienta importante de gestión pública, eso sí, buscando la practicidad, la eficacia y que la sociedad, los vecinos, todos nosotros le veamos esos resultados. Insistir mucho en los agentes implicados. Ya lo he indicado, lo han referenciado algunos. Yo creo que para que tenga éxito cualquier normativa deben participar todas las administraciones, sociedad civil, agentes sociales, etcétera, todas las administraciones locales y incidir mucho en ese proceso participativo. Asimismo, los retos un poco de esta política de ordenación tiene que estar basada siempre en esa cohesión territorial, con esos valores, lógicamente, que no son los de hace unos años, buscando ese equilibrio y solidaridad entre las regiones, entre los territorios, las comarcas, un desarrollo sostenible y sustentable y, sobre todo, buscando la innovación y la competitividad económica, porque en el marco global en el que nos encontramos, con esas idas y venidas, pero vivimos en un mundo global, debemos adaptarnos. Quien sepa adaptarse encontrará su fruto y quien no sepa adaptarse se les pasará el tren. Y sobre todo para hacer frente a esa competencia importante, global, económica y social. Ahora ya, descendiendo un poco al terreno ya más concreto, en Extremadura, ¿cómo está planificada la ordenación territorial? La Ley 11/2018 de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura regula unos instrumentos de ordenación territorial general, que son las directrices de ordenación territorial, y el plan territorial. El plan territorial para ámbitos supramunicipales y las directrices de ordenación territorial para el conjunto de las comunidades autónomas.
Eso no difiere mucho de otras normativas de otras comunidades autónomas. Y después, como instrumentos de ordenación territorial de desarrollo, el Plan de Suelo Rústico y el Plan Especial de Ordenación del Territorio para el desarrollo de los planes territoriales. Hay un instrumento más concreto que es la intervención directa de los proyectos de interés regional, pues para situaciones, infraestructuras, servicios, dotaciones, instalaciones que se declaren de interés regional debido a su particular utilidad pública o interés social, que también se han desarrollado con la anterior normativa y con esta están desarrollando los llamados PIR en Extremadura. Estas determinaciones o las determinaciones que contienen estos instrumentos de ordenación territorial, tanto los generales como de desarrollo, tienen distinta eficacia. Unos son de aplicación directa, otros son directrices vinculantes cuando se desarrollan los instrumentos de planeamiento y después recomendaciones, orientaciones. Un poco nos movemos a los elencos. En cuanto a la modificación y revisión de estos instrumentos, la regulación de su aprobación, vigencia, etcétera, no entro en detalles porque eso viene regulado en la normativa con profusión. ¿Qué retos en concreto, como nos preguntaban, de ordenación territorial en Extremadura? Pues con los principios generales esos que indicaba yo al principio, con esas recomendaciones, recogiendo el marco normativo nos encontramos, donde vienen regulados distintos instrumentos de planeamiento, lógicamente tenemos primero al claro, en cuanto a las directrices de ordenación del territorio que afectan a toda la comunidad autónoma, Extremadura hay que decir que no cuenta ahora mismo con esas directrices de ordenación del territorio. Están en estado de elaboración desde ya hace bastantes años, 2013. Conviene ahora, yo he asumido las responsabilidades hace poco tiempo, revisar el contenido, ver si están adaptadas a esta realidad cambiante que tenemos, a esta realidad existente, pero también a la realidad prevista, lógicamente, de carácter inmediato. Y, lógicamente, continuar con su tramitación. Aquí quiero indicar pues, que procede lógicamente, ese estudio, ese rigor antes de proceder a su aprobación. Y en cuanto a los planes territoriales, hay que decir, por ejemplo, que tenemos 6 planes vigentes que se encuentran adaptándose al LOTUS, que es la ley que les he indicado, 2018, 10 planes redactándose conforme al LOTUS, los otros eran vigentes que están adaptando y estos son de nueva redacción, ya conforme a esta nueva normativa. Y 11 planes pendientes de redactar. De los anteriores hay que decir que 3 planes territoriales ya están preparados para su aprobación inicial. Como ven, trabajo importante en el desarrollo de estos instrumentos de planeamiento. 11 pendientes de redactar y 10 planes redactándose. Quiero agradecer a los compañeros que me acompañan desde Extremadura la labor, que forman parte de la Dirección General, funcionarios de la Dirección General, la labor que han desenvuelto, lógicamente, en la normativa esa que se aprobó en el 2018, la labor que están de coordinación, de elaboración de estas directrices y de estos planes territoriales. Y, en último lugar, otro reto de la ordenación urbanística, que es la propuesta importante, así como aquí hizo Ignacio una propuesta de reforma en su territorio, una propuesta ya no de ordenación territorial, sino de ordenación urbanística. Tenemos, como les he dicho, una ley muy reciente, una ley de 2018, que supuso una mejora indudable respecto a la de SOTEX, que era la anterior ley del suelo de Extremadura, de comienzos de 2000-2001. Pero sí entiendo que no es una opción, entiendo que es más bien una necesidad por parte de nuestra comunidad el seguir avanzando, el seguir, como muy bien indicabas, simplificando procedimientos, añadiendo, lógicamente, y aportando que desde la experiencia de esa normativa del 2018, que ya lleva un tiempo en vigor y sabemos un poco los beneficios, las bondades, pero también algunas carencias que puede presentar, yo creo que es obligación de la Administración, pues lógicamente, seguir avanzando en esa legislación. Eso por un lado. Y por otro lado, el tiempo es cambiante, lo decimos y lo reiteramos, y entendemos necesario abordar una ley de medidas de ordenación urbanística contra la despoblación y de políticas inclusivas en el medio rural. Regularemos un régimen urbanístico específico para los municipios que, por su tamaño pequeño y dinámica demográfica, se encuentran en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Promoveremos una simplificación integral de procedimientos, sobre todo en materia de ordenación, en la medida que sea posible, en materia de gestión y en materia de licencias y autorizaciones. Porque una ley de medidas de simplificación, lo he indicado anteriormente, yo creo que no es una opción, sino una necesidad seguir avanzando.
No es una normativa nueva de urbanismo, sino es una normativa complementaria a la que existe y que pueda aportar impronta desde el punto de vista de la eficacia, desde el punto de vista del realismo, de su alcance y ámbito de actuación, que afectando a los pequeños municipios de Extremadura prácticamente alcanzas a todo el territorio regional, y por los efectos que se pretenden buscar en el desarrollo, yo insisto, importante económico y en la creación de empleo que pueda suponer. Lógicamente, se me olvida esa cohesión territorial y la defensa de los valores patrimoniales medioambientales de nuestra región. Y eso, en resumen, muy resumidamente, dado la escasez de tiempo, sirva como apuntes básicamente en lo que es a la ordenación, les hablo de ordenación territorial, de ordenación urbanística. Simplemente indicarles que la Dirección General se llamaba Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, ahora es Urbanismo y Ordenación del Territorio, pero también le hemos añadido Agenda Urbana. Y entonces esa ordenación, ese nombre, también lleva detrás pues, unas iniciativas en materia de agenda urbana. Hay que decir que la agenda urbana de Extremadura, la que hay actualmente, lo que hizo la normativa, la ley del 2018, fue coger los objetivos estratégicos que marca la agenda española urbana y trasladarlos normativamente a la LOTUS, a esa norma urbanística, en criterio de sostenibilidad, en distintos articulados de dicha norma. Es decir, esos objetivos se trasladan directamente a normativa. Pero efectivamente no contamos como tal con una agenda urbana en Extremadura. Y yo creo que es necesario también, así como hablaba de la necesidad y no una opción de la regulación urbanística, también en este caso en materia de agenda urbana entiendo necesario seguir avanzando. Y propondremos, lógicamente, la elaboración y coincidiendo con lo que decía Encarnación, una agenda urbana que a mí me gusta también definir, agenda urbana rural y sobre todo territorial, dada la fisonomía territorial con la que cuenta Extremadura. Por mi parte, no os aburro ya más, dado los tiempos, ya ajustado, me he pasado ahí, veo que 2 minutos, y simplemente les he querido trasladar un poco pues, bueno, los principales retos importantes a nivel de ordenación del territorio, urbanismo y de agenda urbana, en este caso, de este área que represento de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos porque bueno, nos habéis puesto encima de la mesa cuál es vuestra reflexión sobre el territorio, que me da mucha envidia. Yo vengo de una comunidad que no tiene visión territorial ni se le espera, por lo menos lo que yo he visto. Entonces, bueno, me parece muy interesante que tengáis esa reflexión incluso con capacidad ya de criticar las propias acciones, que a mí eso me parece muy importante, ¿no? Saber qué es lo que se ha hecho y lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. Bueno, pues me parece que está muy bien. Y bueno, no sé si ahora queréis hacer un breve diálogo entre vosotros y pasamos ya a las preguntas de la sala. Entonces yo ahí quería hacer una pregunta un poco tonta, pero un poco común. Como estamos hablando del territorio, las afecciones sobre el territorio, las cosas como tenéis de alguna manera previsto los nuevos usos o las cosas que surgen nuevas. En este momento ya no es nuevo los paneles ni los molinos, los aerogeneradores, pero sí han afectado al territorio mucho y cuando vienen unos dineros europeos muy importantes en una dirección determinada, pues bueno, eso influye más que se quieran poner las cosas donde sea sin tener muy estudiado el territorio. Me parece que vosotros, me ha dado la sensación de que sí tenéis más o menos visto dónde se pueden poner y no poner las cosas, pero bueno, me gustaría un poco ver no solo lo que hay, sino el futuro, si surge una nueva cosa así. Y luego también una pequeña reflexión, ya casi como turista, uno se traslada por el territorio y parecería como que está todo bastante bien controlado. Y luego la realidad no es tan así, ¿no? Entonces, un poco, bueno, pues porque vemos, evidentemente, en muchas de vuestras comunidades las cosas están muy bien, a lo mejor están peor en otras, pero hay cosas que no están bien. Entonces, ¿cómo se traslada esa sensación de que está todo bastante controlado y luego en la realidad no lo está tanto? Y luego, pues, una cosa que me ha parecido muy interesante también lo de las ayudas que se consiga
que esas ayudas, cómo hacer que las personas que no acceden a determinadas ayudas puedan también entrar en el juego, ¿no? Cómo puedan... Bueno, es una pequeña reflexión, si os apetece decir algo bien, y si no pasamos a que la sala pregunte. Si me permitís, a mí me gustaría destacar que las infraestructuras de producción de energía en Galicia, por ley, son uso permitido, pero, por supuesto, con respeto de todas y cada una de las afecciones sectoriales que concurran en el territorio. Bueno, esas afecciones sectoriales, señalaba ayer que tenemos pues, el gran avance del Plan Básico Autonómico de Galicia, en que sabemos eso, cada metro cuadrado del ámbito territorial de la comunidad, de 200 por 200 kilómetros básicamente, qué afecciones hay. Tenemos todos una polémica en este momento de las solicitudes y de el enfrentamiento de los alcaldes para dar respuesta a eso. No sé si conocéis un film que es multipremiado gallego, O que arde, que es eso, el debate responde más o menos a una situación real que hubo allí con unos franceses implantados en la montaña orensana. El caso real era por unos pastos. En la película, actualizándolo, bueno, los franceses eran así, ellos podían disfrutar de esos montes comunales. O sea, es eso sí, recompartir bien, pero unos somos más iguales que otros. Pero bueno, en la película se actualiza y entonces la cuestión es por la implantación de esos eólicos. Ese debate está muy bien traído. A mí lo que más me interesa de la película es que tú sales de allí, bueno, como entendiendo las posturas de cada uno, no es muy maniquea, ¿no? Pero yo escucho a todos los alcaldes en este aspecto y en todos los demás que todos dicen, bueno, eso todo está bien, no sé qué, pero es que Melide es un caso singular, Arzúa es un caso singular, Beariz es un caso singular. Bueno, cada uno, no sé si lícitamente, seguro que sí, en cuanto es reflejo de orgullo de territorio, cree que su caso es especial. Pero yo siempre me meto con ellos y hago aquí esta reflexión para que todos hagan el favor de pensarlo. Cuando uno dice que es diferente, lo que realmente está diciendo es que él es mejor a todos los niveles políticos que todos tengamos en este momento en la cabeza. Entonces, yo ya sé que lo más injusto es tratar igual casos desiguales. Esa es la mayor desigualdad. Ahora bien, invocar la individualidad, la singularidad de uno, como que eso, yo soy diferente de ti, no porque yo sea peor. Yo estoy diciendo que soy diferente de ti porque yo soy mejor, en el fondo estoy diciendo. Pero claro, como eso es políticamente incorrecto, yo teóricamente me limito a decir que soy diferente, pero insisto, diciendo lo otro. Yo creo que ese problema, si creemos en la escala territorial, que yo creo profundamente, insisto, el futuro no se improvisa, la forma de evitar litigios es que haya agarrar el toro por los cuernos y decir en estos ámbitos sí y en estos ámbitos no, y que no quede a la justificación y que haya una incertidumbre que para con el inversor privado y para con las responsabilidades de los concellos es manifiestamente injusto y si a eso sumamos el tratamiento mediático perverso que se hace del tema, llega a la conclusión, espero que equivocada, del ciudadano, que eso depende de la capacidad de presión de tal empresa, de la capacidad de resistencia de tal alcalde, de la coincidencia. Y yo creo que eso nos está haciendo muchísimo daño y que habría que evitarlo. Teresa, ¿puedo?
Perdón, Sí, claro. añadir algo a tu pregunta. Mira, la inquietud mía, ¿no? En este momento, todos creo, bueno, aquí ha habido varias experiencias de planificación de esta cuestión, ¿no? Algunos están más avanzados, yo en el País Vasco creo que tienen un mapa pues ya bastante cerrado. Nosotros estamos trabajando un poco en esa línea. Siempre es un mapa, digamos que descarta o acepta territorio en función de su capacidad de acogida, capacidad de acogida, digamos, física, o sea, digamos, poniendo en juego, bueno, pues el medio físico, podríamos decir, ¿no? Pero no hay nada sobre el tema del medio socioeconómico y la percepción social, por lo menos en nuestro caso. Entonces, y luego nos movemos en una evaluación, tanto los que tengan el mapa, creo, como los que no lo tenemos todavía, en una evaluación individualizada del expediente, no en una evaluación competitiva y concurrente, que quizá permitiría incorporar otros factores. Entonces, una evaluación individualizada contra, digamos, las actitudes físicas del territorio. Pero a mí, yo cuando me llega, estoy recién llegado, ¿no? Y lo primero que me están llegando es al día siguiente tenía 3 llamadas de estos, ¿no? De promotores, alcaldes, tal. Claro, cuando me llega una iniciativa en un municipio que conocemos bien, que cumple una función en el territorio, que es un municipio tractor, que sabes que está económicamente así, pero que tiene que prestar servicios, no solo para él, sino para un contexto comarcal. Y dices, joder, qué bien le vendría, o sea, qué bien le van a venir o le vendrían estos ingresos que le va a proveer este parque para cumplir esa función que está cumpliendo, que está en el territorio, haciendo en el territorio ese núcleo. Pero eso no entra en juego, ¿no? Por contra, te puede venir otra iniciativa que no tiene ningún problema, vamos a decir, normativo, en cuanto al emplazamiento que están, tiene un fuerte rechazo social. Y jurídicamente ahí, como yo puedo denegar eso porque hay un rechazo social a ese parque, bueno, quizá, seguro que encontráis posibilidades para todo, ¿no? En fin, o sea que quizá la cuestión de digamos, de la ordenación territorial de los parques debería incorporar muchos otros componentes que ahora no están entrando en juego, ¿no? Y los procedimientos son individualizados y no competitivos y concurrentes. Yo, si me permitís, yo creo que tengo una visión complementaria y creo que en Asturias no está funcionando mal. Se hizo un mapa relativamente pronto, como tú dices, unas directrices, lo cual, además de permitir definir básicamente dónde no se pueden poner, sino más que dónde se pueden poner, te permite planificar las líneas, las líneas eléctricas necesarias y complementarias de forma más o menos coherente. Y luego se deja libertad. Y lo digo de libertad porque las directrices lo que dicen es que para poner un parque hay que tramitar un plan especial y entonces el ayuntamiento interviene. Esto tiene una doble visión. El ayuntamiento negocia con el promotor, con lo cual permite que esa rentabilidad social la pueda maximizar mucho más que si tú dejas desde el punto de vista territorial y le dices esto está declarado de interés público en esta provincia y el ayuntamiento ya no tiene nada que decir, se lo impongo. Si tú dejas eso, el ayuntamiento deja de tener esa posibilidad de obtener unos recursos económicos en contrapartida a la implantación del parque, mientras que si mediante el plan especial el ayuntamiento tiene que decir su capacidad negociadora y de obtener una mayor rentabilidad social para el municipio es mucho mayor. Pese a esto, en Asturias se han implantado y se están implantando todos los días parques abundantes y en la mayor parte de los sitios donde se había permitido y no está funcionando mal. La política de planificarlo todo desde arriba sin dejar que luego el ayuntamiento intervenga da mucho mayor peso y mucha mayor capacidad de imposición a las compañías eléctricas, dejando un poco desprotegido al territorio. Pues gracias, nadie más tiene nada que decir. Pues entonces casi pasamos a... No veo nada, pero bueno, si alguien quiere preguntar algo así. Sí, primero allí. Sí, hola, buenos días. Soy Ángel Pardo, jefe de servicio de urbanismo de la Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y ahora Agenda Urbana, como bien ha dicho mi director, de la Comunidad Autónoma Extremeña, y oyéndoles a ustedes me vienen a la cabeza varias cuestiones.
que al final han terminado interrelacionándose entre sí en mi cabeza. En primer lugar, en la intervención del director general de, creo que era Navarra, no, Navarra no, me estoy equivocando entonces, perdón, País Vasco. Asturias, es Asturias. En esa problemática que se les ha creado con la agenda, con el área metropolitana central y las salas, y la propuesta de crear una estructura administrativa, o eso me ha parecido entender, intermedia, de relación entre esos municipios, me pregunto y le traslado la pregunta, ¿realmente es necesaria crear otra estructura intermedia para darle solución a los problemas de esos pequeños municipios? ¿No sería más sensato pues, que las administraciones que ya existen y que tienen competencias se coordinen y decidan quién da solución a los problemas de esos pequeños municipios, más que tratar de crear otra estructura que ahora no existe porque se dice no se quiere llegar a las mancomunidades, que digamos la estructura administrativa que se creó para la colaboración entre municipios para resolver problemas concretos de servicios específicos? ¿No sería mejor, digo, bueno, pues asumir quién tiene que, porque al fin y al cabo creo que Asturias es un territorio relativamente asequible en cuanto a extensión, llevar esa proximidad, que sí que decía el director general de, ahora sí, de Navarra, creo, llevar esa proximidad a los municipios de la administración que le tiene que prestar los servicios, bien con oficinas de gestión, de información. Y después, en relación con esto, con el tema de las fotovoltaicas, yo soy, es una opinión personal, más de la idea de lo que hacen País Vasco y Galicia, que es un análisis territorial de dónde se puede o se debe y no se puede o no se debe, porque ese margen que parece interesante de posible negociación del municipio con la empresa, al final, por la experiencia que yo tengo, lleva a una subasta. Todos los municipios quieren tener en su término municipal esa instalación, la mayoría, incluso aquellos que en un principio generan un pequeño rechazo social, eso ya después se lo piensan un poquito más. Y lo que lleva, el único que desde mi experiencia saca partido es la empresa, porque realmente te lo pongo a ti o te lo pongo a ti a ver quién me ofrece no más, sino menos, pagar menos. Creo que es más interesante que esa negociación se haga desde la comunidad autónoma y eso sí, allí donde se ponga la infraestructura, porque el beneficio realmente de ese tipo de infraestructuras es muy puntual, muy corto en el tiempo, que después sea la propia administración que lo concede la que revierta los beneficios que pueda generar en forma de, por ejemplo, en Extremadura tenemos un canon urbanístico para esas actuaciones especiales en suelo rústico, pues que ese canon, en lugar de recibir un municipio de 300 habitantes, pues 1,5 millones de euros de canon, más otra cantidad similar en forma de ICIO, que además les sobrepasa, no saben realmente qué hacer con ese dinero, porque ese dinero tiene unos fines específicos, que sea la propia comunidad autónoma la que recibiéndolo pueda después invertir en esas zonas. Y lo dejo aquí porque creo que me he cedido. Decís. Pues, si me permites un poco contestar por alusiones, si entendiste que íbamos a hacer una estructura intermedia, es que realmente me he explicado mal y lo lamento, porque precisamente es lo que estamos intentando evitar. Estamos precisamente intentando evitar que desde el ayuntamiento se vaya hacia arriba y se trate de hacer estructuras colaborativas. ¿Por qué? Porque la estructura intermedia, la estructura supramunicipal ya había fracasado. Esta no la quieren y generan recelos. Precisamente es por esto por lo que queremos evitarlo y buscamos modelos de agrupación voluntaria municipal.
Si esto fuera muy exitoso, acabarían apareciendo o pudiera llegar a aparecer con consorcios, otro tipo de agrupaciones similares a las que algunas ya hay en Asturias bastante conocidas, como puede ser el consorcio de basuras, de residuos o el consorcio de aguas. Pero lo que estamos intentando es evitar crear una estructura paralela que al ayuntamiento le den miedo a que le quite competencias. Estamos intentando que los ayuntamientos colaboren entre ellos. No, es precisamente el objeto y creemos que es el punto por el que han fracasado, o uno de ellos, porque concurren varios motivos por el que fracasaron los intentos anteriores. Con respecto a las posibles implantaciones de parques solares, parques eólicos, en un sitio negociándolo desde arriba o negociándolo desde abajo, bueno, entiendo que tienes una visión muy poco municipalista de la ordenación del territorio, ¿no? A mí, que cada municipio, si está entre los que no tiene afecciones ambientales y tiene recurso, negocie directamente con la empresa, me parece bien. Quien va a sufrir la instalación es él, quien va a sufrir las obras es él y quien se tiene que beneficiar de los posibles retornos de esas inversiones, pues en gran parte está bien que sean ellos. Si tú lo repartes de forma equitativa o intentas repartirlo de forma equitativa desde las comunidades autónomas, lo más posible es que muchos ayuntamientos, si a mí no me va a tocar más, yo no lo quiero, como decía Encarna, el parque, que lo pongan en el municipio de al lado, que total sopla igual el viento y a mí no me toca ni me estropea los caminos. Yo creo que los ayuntamientos tienen que ser lo suficiente mayores de edad y si consiguen retornos que desde luego nunca les desbordan. Las compañías eléctricas tienen unos límites de rentabilidad en la inversión y no van a ofrecer más. Algunos descarrilan, algunos no descarrilan por el medio y otros, como ha sucedido en el caso de Asturias, llega a la conclusión de que si son, por ejemplo, supramunicipales, se implantan los molinos en un municipio que ha dicho que sí y cuando llega a la frontera del concejo de al lado, pues dice, y en el mío no. Y inicialmente un parque que iba a tener 12 molinos o 14 molinos acaba teniendo 11, 9 o 7. Y cuando la empresa lo implanta porque sigue siendo rentable. O sea, yo creo que el otro es facilitar o pues supone un facilitamiento de las labores a las empresas eléctricas, que está bien, al final a todos nos interesa, nos aprovechamos de esa energía, pero yo creo que el municipio que sufre la infraestructura debe tener un retorno que seguro que nunca le sobra. Un buen alcalde siempre sabe dónde invertir el dinero que le llega. Había una palabra, Arturo. Buenos días. Quería hacer un recordatorio y es que las mancomunidades creadas y que muchas de ellas han fracasado han sido voluntarias, no han sido impuestas. Consecuentemente, no sé cuál es la diferencia entre esa voluntariedad que ahora se pretende y aquella voluntariedad fracasada. Otra cuestión, las directrices regionales de ordenación del territorio de Asturias, no sé si se van a mantener, a revisar o a suprimir, pero ellas tratan de encauzar desde la óptica de la ordenación del territorio determinadas políticas sectoriales que afectan duramente al territorio, transformándolo o no resolviendo determinados problemas más que sectoriales, no regionales. Y una última cuestión también, por no alargarme. Se hablaba del área central, es decir, hay una tendencia, lo sabemos, de ir a las ciudades abandonando el medio rural. Creo que solamente desde las políticas regionales, donde la ordenación del territorio debiera ser básica, se puede reequilibrar. Yo plantearía
una cuestión, a ver qué aparece a la mesa, una discriminación positiva en favor de esos lugares que se van vaciando para ir a las ciudades. Incluso hay planes municipales que prohíben determinadas actividades que se permiten en el entorno de las ciudades, con lo cual las actividades económicas que generan puestos de trabajo y fijan población en esos lugares ocurre que tienen dificultades hasta para tener actividades económicas en sus propios términos municipales. Lo de la investigación sobre la ordenación del territorio creo que es esencial y supongo que lo hará todo el mundo. Y, bueno, felicitaros por la exposición. Espero alguna respuesta. ¿Quién? Si quieres, Te toca. un poco por alusiones al territorio asturiano, las directrices regionales tendrán que ser, con casi toda seguridad, revisadas, pero no es el momento. Quiero decir, en esta legislatura vamos a ver si aprobamos una nueva ley y en base a una nueva ley, si funciona este tipo de modelo de agrupación intermunicipal que pretendemos hacer, y sería entonces el modelo de replantearse las comarcas que están previstas, pero será una labor a posterior. No tiene sentido intentarlo todo hacer a la vez y en una única legislatura. Con respecto a lo de las mancomunidades, que ciertamente son voluntarias y es un comentario claramente acertado, ha fracasado ya una vez, pero tenían ciertos condicionantes. Ya te digo que lo que estamos haciendo de momento es un experimento que hablando con los ayuntamientos y con los alcaldes de entrada está teniendo buena acogida. Vamos a olvidarnos de conceptos viejos y vamos a intentar hacer alguno nuevo. Las mancomunidades muchas veces se hacían por agrupaciones municipales para un o para varios servicios. Nosotros en estos casos pretendemos que sean por modelos de proximidad, igual que las mancomunidades, y también que sean para los servicios voluntarios que ellos demanden, sin estructuras rígidas. Te he dicho que dentro de 2 años en el próximo congreso igual te podemos dar conclusiones de si funciona o no funciona. Y con respecto a quién lo hacía, ya te digo que esas tensiones de cómo hacerlo ya se nos están dando en el propio seno del Gobierno, con que si esto es una labor de la Diputación o es una labor de ordenación del territorio. Yo creo que es una labor claramente conjunta y por eso se está intentando avanzar en ello. Con respecto a otros puntos que has tocado, seguro que hay más gente. Perdón, que tú todavía no has... No, si lo mío es un segundo. Para mí es una de las conclusiones del Congreso, o por lo menos mía, que digamos la disposición de fondos en la persecución del equilibrio o del reequilibrio territorial es obligado. O sea, vamos a decir que viene, ¿no? O sea, tenemos que pensarlo, disposición de fondos para el equilibrio a distribuir en función de las estrategias que se marquen, de los objetivos estratégicos que se marquen, ¿no? Esto tiene que ser, vamos, esto tiene que venir, sí. Sí, yo simplemente al hilo de lo que has preguntado y de lo que respondía el compañero de Navarra, efectivamente, como he indicado yo en mi exposición, uno de los principios generales cuando elaboras, en este caso, ordenación territorial, también urbanística y también agenda urbana rural territorial, lógicamente debe perseguir esa cohesión territorial y por lo menos desde la planificación, desde la ordenación, en este caso, territorial, hay que intentar equilibrar territorios. Pero eso es planificación, en este caso territorial. Después viene la segunda parte, que es la ejecución de lo planificado. Esas políticas sectoriales que muy bien indicaba, en materia de educación, materia de vivienda, en materia de sanidad, infraestructuras viarias, digitales, hoy muy importantes, hídricas, de agua. Es decir, hoy estamos afortunadamente aquí en el norte y aquí a lo mejor las diferencias yo que vengo de Extremadura, son distintas, lógicamente, pero en Andalucía, Extremadura y en muchas partes del territorio nacional nos estamos encontrando con que una de las prioridades va a ser el agua, y el agua va a conllevar infraestructuras e inversiones, que si los recursos son limitados, a veces hay que detraerla de otras inversiones. Por eso insisto que después serán las áreas sectoriales, en este caso de la Administración autonómica, también de los ayuntamientos, que tienen mucho que decir con sus recursos, y también del Estado, con sus propios recursos o con los fondos europeos,
quienes lógicamente tendrán que, lógicamente, lo planificado en el territorio, darle ejecución, que es lógicamente, la parte casi no más importante, porque es muy importante planificar. A Encarnación siempre le gusta en su intervención decir que un país, una región, un territorio no se improvisa, se planifica, hay que planificarlo. Yo siempre insisto, una planificación después muy flexible para adaptarse a la realidad totalmente cambiante, porque estamos hablando de parques energéticos, de parques que hace 4 o 5 años pues no los contemplamos en nuestro territorio y ahora vemos que están diseminados y que están siendo una actividad importante que genera recursos a nivel privado y genera unos recursos muy importantes. Yo tengo oportunidad de tratar con los alcaldes de generar recursos importantes para las cuentas y las arcas municipales. Por eso, muy acertada la pregunta y que esa cohesión hay que siempre perseguirla, intentando equilibrar un poco esas posturas, desde la planificación primero y después desde la ejecución de esas políticas un poco más sectoriales. Es mi modesto entender. Pues, se va a decir que sí, que ya estamos fuera de tiempo, pero si queréis decir alguna cosa vosotros, pues que lo Solo un digáis. segundo, incidiendo en esa apuesta por la planificación territorial y urbanística de Galicia y a lo que comentaba Arturo, queremos decir que en esa cohesión territorial Galicia ha dado un paso novedoso que pensamos que es muy importante de acometer la planificación de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes sin figura de planeamiento, sin grande complejidad urbanística y para los cuales llevar a cabo la tarea de la planificación urbanística es inabordable. Tenemos previsto y estamos en plena redacción desde la Xunta de Galicia de los denominados planes básicos municipales, que son unos planes que básicamente recogen las afecciones sectoriales que contenidas en ese plan básico autonómico que yo les he comentado previamente, califican en consecuencia los suelos rústicos con las especiales protecciones correspondientes, pero a lo que usted comentaba de necesidad de esa cohesión, de dar vida a esos ayuntamientos rurales, delimita unos núcleos rurales adaptados a las características singulares de ese territorio y núcleos rurales que son los garantes de dar capacidad de acogida residencial y productiva, empresarial, a esos ayuntamientos, permitiendo en ellos la recuperación de los oficios históricos, esa vinculación, lo que fueron de siempre, lo que es nuestro país territorialmente, lo que son los núcleos rurales en Galicia, que es la demostración palpable de la relación de los ciudadanos con la explotación racional de los recursos. Esos núcleos en los que sigue existiendo la vivienda con huerta trasera, ese kilómetro cero, el privilegio que tenemos en Galicia de poder consumir lo que estamos produciendo, que no se pierda, que esos núcleos rurales no se conviertan en nuevas urbanizaciones de viviendas unifamiliares, sino que mantengan su esencia, mantengan la vinculación, insisto, con la explotación racional del recurso y que desde ahí, en este cambio social en el que estamos inmersos, se pueda trabajar como ciudadanos de primera, con todos los servicios, por supuesto, con acceso a redes digitales y se puedan llevar a cabo pues, actividades empresariales, terciarias, artesanales, productivas, y pensamos que la recuperación del rural no debe ser en absoluto una recuperación idílica, ñoña, musealizada del rural, sino que se pueda vivir en el rural y del rural, que pensamos que eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias a todos, que veo que nos ponen que fin del coloquio, con lo cual, pues muchas gracias y damos por cerrada la mesa.